Bueno, Nada, adelante cuando quieras. pues vamos primero a hacer un poco de forma, ¿no? ¿Qué forma queremos darle a la sesión? Sí. Para ver si os parece bien. Entonces, mi idea era hacer un pequeño repaso, ¿eh? O sea, la propuesta era, vamos a revisar la experiencia que nosotros vivimos en InfoJobs en el 2008 con la crisis, básicamente porque yo creo que hay muchos paralelismos, ¿no? Y a través de esas vivencias y ese aprendizaje, poder compartirlo con vosotros a la vez que hacemos un paralelismo con lo que está sucediendo, pero inicialmente vamos a hacer solo un marco. Y después de ese marco vamos a abrir a la colaboración, a las preguntas, a ir dirigiendo lo que más os pueda interesar. Entonces, bueno, primero, en ese marco, yo creo que lo que tenemos que ser muy conscientes es de ese entorno VUCA que estamos viviendo ahora, ¿no? Entiendo que todos conocéis ese concepto VUCA. No. ¿No? Bueno, VUCA es un término que se acuñó en los años 90, finales de los 90, en el ejército americano, frente a las situaciones de guerra, ¿no? Y VUCA son el acrónimo de volátil, incierto, complejo y ambiguo. En el año 2000, aproximadamente 2012, 2011-2012, es cuando aterriza este concepto en el mundo empresarial, conectado con la crisis que vivió el mundo, ¿no? Entonces, fijaos lo que dice, ¿no? Lo que se está diciendo, y se venía diciendo es, estamos viviendo un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿eh? Entonces, en los círculos empresariales esto ha sido un acrónimo que, pues, que se ha movido mucho, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que muchas de las personas lo vivían desde la parte conceptual, ¿no? Y ahora estamos viviendo de verdad un mundo VUCA. Entonces, estamos en un mundo súper VUCA, ¿eh? Por tanto, primero es la conciencia de dónde estamos, ¿no? ¿Qué pasó en el 2008? En el 2008 lo que teníamos era un mercado que se cae, ¿no? Entonces, las situaciones que vivimos en InfoJobs por el modelo de negocio fueron, bajo mi punto de vista, circunstancialmente muy diferente a otros entornos, ¿no? Lo primero que sucedió es que nuestro negocio estaba vinculado a la venta de ofertas de empleo. Con lo cual, la crisis sobre el empleo toca tu nivel de negocio, ¿no? Lo segundo que sucedió en ese proceso es que no solo se cayó el empleo, sino que los guías, las referencias, ¿no? Toda empresa tiene referencias. Ahora lo que nos pasa es que no tenemos referencias, ¿no? Las referencias que eran pues, los datos macroeconómicos, los análisis de tendencias a nivel mundial, lo que sucedía con ellas es que no tenían ningún tipo de validez. ¿Eso qué significa? Que lo que haces es que pierdes totalmente tu brújula para poder guiarte y poder hacer previsiones sobre lo que será, sobre lo que puede ser, sobre lo que puedes alcanzar, ¿no? El tercer elemento que coincide en el tiempo es una transformación tecnológica, ¿eh? Sobre el año 2009 empiezan a aterrizar todo lo que son las tecnologías de desarrollo para smartphones. Eso para nosotros, así como para algunas industrias, no significaba nada. Para nosotros, que éramos digitales, significaba pasar de un mundo basado en ordenadores a una multitud, ¿eh? Coinciden dos elementos, los smartphones y las tablets. Y eso lo que hace es que la experiencia que tenía un usuario frente a un ordenador se convierte en se disocia y empiezas a tener distintos elementos que son los que vas a tener que rastrear esa experiencia. Las tablets, los smartphones, el ordenador como tal, y al poco tiempo aparecieron los watch, ¿no? Lo que puede parecer muy obvio son cambios muy complejos, porque el tamaño de las pantallas, estábamos diseñados para una pantalla de ese tamaño, las tablets eran así, los smartphones eran así y los watch eran así. Entonces, ¿cómo hacías para reestructurar todo? Y además con la dificultad de los principios donde los lenguajes de programación eran totalmente distintos para cada una de las plataformas. Es decir, pasamos de programar en una a programar en 4. El tercer elemento que coincide también en el tiempo es la explosión de las redes sociales, ¿eh? Si uno analiza el desarrollo de las redes sociales en España y en el mundo en general, en el año 2009 es donde se produce una curva de crecimiento grande. ¿Por qué? Porque, fijaos, esto ya podemos empezar a hacer comparaciones sobre qué puede pasar, ¿no? Si las redes sociales crecieron, lo que está pasando ahora en la crisis actual es que las reuniones de este tipo, como las que tenemos hoy, están creciendo exponencialmente y aunque dure poco tiempo, esto ha venido para quedarse.
para empezar a establecer otro tipo de relaciones entre personas, ¿no? Lo que parecía imposible de hacerse antes, ¿no? Yo me he hartado de aterrizar en empresas, acompañándolas en su transformación, donde las bases piden un teletrabajo y la empresa se blinda con excusas, ¿no? Y ahora, de golpe y porrazo, nos encontramos con que la única forma de conectarnos, de comunicarnos, de hacer cosas es como lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Y esto ya va a entrar en nuestro ADN. Pues las redes sociales en el 2008 empiezan a entrar en las vidas de las personas como un elemento transformador de las vidas, ¿no? Y fijaos cómo se han quedado, ¿no? Un cuarto elemento y último, un quinto, perdón, y muy importante, es la parte emocional, la de las personas, ¿no? En momentos de crisis como la de ahora, hay como distintos niveles de atención. Y tal vez el más olvidado en muchas ocasiones somos las personas, los individuos, ¿no? Eh, ¿Qué sucedía en 2008? Pues que en nuestra empresa, además de todo lo que hemos visto, lo que teníamos era personas que eran o familiares, amigos o conocidos que en 2009 veíamos cómo perdían su trabajo y entonces cuando uno pierde su trabajo, ¿qué sucede? Aparece el miedo, ¿no? Si os fijáis ahora, yo veo el miedo en las personas, ¿no? Sobre el futuro, qué será de mi trabajo, del mercado, ¿eh? Pero ¿qué sucede? Tenemos una pandemia donde nos estamos jugando la vida. Entonces, frente a la vida, el trabajo pasa a un segundo plano, ¿no? Pero como decíais antes, esto en algún momento volverá a la normalidad y va a aflorar, ¿no? Ese problema, ¿no? Entonces, en un entorno que para nosotros era realmente buca, claro, uno cómo intenta actuar en base a lo que le han enseñado, ¿eh? Que es lo que yo veo ahora, como cuando hablo con empresas, cuando conecto con organizaciones, las personas están pensando en cuándo se va a reactivar el mercado para volver a hacer, ¿no? Y la verdad es que, igual que pasó en 2000, con la crisis del 2009, cuando el mercado volvió era otro mercado. Eh, claro, el trabajar en InfoShops como director general te da la posibilidad de ver el mercado antes, durante y después. Y te das cuenta que el mercado laboral ya no fue el mismo, ni en cómo se comportaba, ni a quién se contrataba, y además había una factura muy importante de personas que por el camino ya no volvieron a trabajar o no volvieron a trabajar de lo suyo, ¿no? Por tanto, sin duda alguna, esta crisis nos va a traer transformaciones, va a traer cambios, ¿no? Frente a este marco, ¿no? ¿Qué diferencias hay respecto a lo que vivimos y lo que estamos viviendo, ¿no? Yo de las que encuentro y veo es que esto ha sido un on-off, ¿no? En un escaso tiempo muy pequeño ha habido un parón muy fuerte, ¿no? Mientras que realmente la crisis, nosotros, por ejemplo, la empezamos a detectar en el primer trimestre del 2008. Yo recuerdo que hasta septiembre los gobiernos negaban totalmente la existencia de una crisis. ¿Y dónde la empezamos a notar? La empezamos a notar en las pequeñas empresas, porque las que notan más rápidamente las crisis que llegan son las pequeñas, las que tienen menos recursos, las más débiles, ¿no? Las grandes empresas tardaron más. Pero hasta que no se hizo patente, ¿no? Que fue a finales de septiembre, donde ya era evidente que había una crisis, entonces se desplomó totalmente nuestro negocio. Nosotros en 3 meses perdimos casi el 80% del negocio, ¿no? Para que tengáis una idea de lo que eso significaba, ¿no? Con lo cual era un mundo buca total, ¿no? Entonces, lo primero que emerge allí es que en este caso es un parón muy rápido, de un impacto donde ya se están cuantificando mucho mayor que el que tuvo la propia crisis de ese momento, ¿no? Y yo tengo suerte o desgracia de estar muy conectado con entornos sanitarios. Mi mujer es médico, tengo varias familias que son médicos, trabajando en hospitales, y lo que ellos ven desde el punto de vista de sanidad es mucho más largo de lo que se nos cuenta. Por lo cual, digamos que el proceso aún no hemos digerido, no tenemos la conciencia, ¿no? Bueno, ¿cuál fue una de las cosas que surgió en esa crisis, ¿no? Pues la primera que surgió fue: vamos a hacer una replanificación, lo mismo que está sucediendo ahora y yo veo en las empresas. Vamos a replanificar, ¿no? Pero claro, ¿desde dónde replanificas? Replanificas desde la mirada, desde la línea que tú has dejado atrás. Y lo que no te estás dando cuenta es que tu entorno está cambiando. Y por tanto, esas líneas que tú utilizabas probablemente ya no sean válidas, ¿no? ¿Qué nos sucedió con esa replanificación? Es decir, ¿qué nos sucedió utilizando todos esos elementos que nosotros conocíamos, dominábamos? Pues era un desgaste constante.
¿Por qué? Pues porque por muy bien que planificásemos, por muy bien que invirtiésemos y analizásemos, y ahí pues teníamos un montón de experiencia, porque en un mundo digital solo hay análisis, las previsiones no duraban más de 2 meses, lo cual significaba que recurrentemente cada 2 meses tenías que volver a rehacer todos tus planes, ¿no? Y eso lo que hacía era que te hacía más patente la falta de control que tú tienes sobre tu entorno, hacía más patente que estabas totalmente a merced de los elementos y el esfuerzo, la energía que se ponía ahí al servicio de una planificación nunca tenía un reflejo, ¿no? Yo en este periodo aprendí un concepto que se llama lo que es el futuro emergente, ¿no? Frente al futuro planificado. Futuro planificado es el que nos han enseñado en el mundo empresarial y lo que nos han dicho es analizas tu pasado, ¿no? Con este pasado estableces unas líneas, unas progresiones, aplicas unos factores correctores en base a lo que tú crees que, a lo que los sistemas macro que se predicen, y ya tienes lo que va a pasar, ¿no? Claro, cuando estamos en curvas exponenciales de cambio, y esta va a ser una curva exponencial de cambio, por mucho que planificamos, esto es imposible. Entonces, toda la energía que estamos disponiendo para analizar y mirar el pasado, el concepto de futuro planificado lo que nos dice es planifiquemos algo, porque digamos que pasar de planificar todo a cero es demasiado disruptivo. Yo sí conozco algunas empresas pequeñas, sobre todo tecnológicas, que trabajan sin planificar, trabajan sobre lo que va surgiendo, pero entiendo que eso no es lo habitual, no hay práctica en esto y a priori parece muy arriesgado, ¿no? Entonces, la propuesta de este concepto es haz una pequeña planificación muy a nivel macro, ¿no? Que te sirva como cierta guía, pero sobre todo invierte tiempo en estar atento a lo que viene, ¿no? Porque como los cambios son tan rápidos, si no estás atento no serás capaz de corregir, ¿no? Más cosas que surgieron allí, ¿no? Las personas, ¿no? Yo tengo como varios ejes, ¿no? Varios ejes que, digamos, yo creo que se tienen que trabajar y que en su momento nosotros no fuimos capaces de trabajarlo a todos los niveles, ¿no? Vamos a empezar desde lo más pequeño, que es las personas, los individuos, ¿no? En estos momentos las personas que forman parte de la organización más que nunca miran hacia arriba, miran hacia sus líderes, miran hacia los que están al frente. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos que somos un barco, esos líderes son los capitanes del barco, ¿no? Y confían en su pericia, en su visión, porque en ellos se juegan su supervivencia, ¿no? Entonces, el cuidar a las personas, ¿no? El preguntarles, el poder ser muy transparente con las cosas, ¿no? No hay nada como poder poner encima de la mesa una realidad, por muy duro que sea, para que ellos se muevan, ¿eh? Recuerdo perfectamente el día en que eh, eh, reuní primero al equipo directivo. El equipo directivo evidentemente sabía cuál era nuestra situación y nuestra tendencia, y aceptaron el bajar esto más abajo, ¿no? Esa transparencia. Factor importante también aquí, ¿no? El buscarte aliados, ¿no? Ahora mismo hoy estaba viendo las noticias y los partidos políticos se quejan como de la falta de tener en cuenta al resto, ¿no? El gobierno no está teniendo en cuenta al resto y entonces cuando no se tiene en cuenta al resto no lo haces tuyo, ¿no? Y esa energía de grupo se dispersa en vez de alinearse hacia la mejor solución, la que sea, ¿no? Entonces recuerdo perfectamente el día que aprobamos esto con el comité de dirección para decidir pasar toda esa transparencia y al siguiente nivel, ¿eh? Y reunimos a casi 50 personas para compartir con ellos cuál era la situación, cuál era la tendencia y ser muy humildes y muy francos, ¿no? Y pedirles ayuda, ¿no? Ayuda para buscar motivación, ayuda para buscar ideas, ayuda para involucrarse en que entre todos podíamos transformar y salvar ese barco, ¿no? Pero que esto no era cuestión de solo el equipo de dirección, ¿no? Por tanto, esa transparencia, ese contar con las personas, ese preguntar, ¿no? Es el facilitar que ellos puedan sacar, y sobre todo los líderes en estos momentos tienen que ser los que sostienen, los que están al frente, los que hacen que cualquier cambio sea capaz, ¿no? Y cualquier cosa sea posible, ¿no? Lo que los líderes no sean capaces de sostener, el equipo no podrá hacerlo. Es imposible, ¿no?
Segundo elemento que aparece aquí es el que estamos nombrando ahora, el liderazgo, ¿no? El papel de los líderes se convierte fundamental en estas crisis, ¿no? Yo cuando veo las ruedas de prensa, intento hacer una vez al día, ¿no? Tener algo de seguimiento sobre lo que está pasando y me está encantando, por un lado, la comunicación, ¿no? Si uno sigue lo que está sucediendo por parte del gobierno, pues es de manual el cómo actuar en situaciones de crisis, ¿no? Comunicación, comunicación y comunicación, ¿no? Cada día tienen un periodo de comunicación donde cuentan las cosas. Después se verá si lo cuentan todo o no, eso es otra cuestión, pero al menos te abren la ventana para contar y para preguntar, ¿no? Qué importante es que tú puedas formular preguntas, ¿no? Y qué importante es que esos líderes puedan sostener esa posición, ¿no? Y por tanto la importancia, ¿no? Tercer elemento a tener en cuenta aquí es el negocio, ¿no? El negocio. ¿Cómo va a transformarse nuestro negocio con ese cambio? Yo en el 2008 ya os he contado lo que amanecía, ¿no? Por un lado amanecían nuevas tecnologías. Infojobs era un líder en ese momento que tenía una cuota de mercado online cercana al 80%, y lo que sucedía es que se abrían, de tener un solo canal, se abría a múltiples canales, ¿no? De tener una experiencia a múltiples experiencias que tenían que concatenarse, de una tecnología a múltiples tecnologías, ¿no? Entonces ahí evidentemente aparecieron nichos de mercado que eran nuevos, ¿no? El mercado de las apps. Entonces, es un momento donde, que sin duda alguna en esta crisis van a surgir nuevos modelos de negocio, van a surgir nuevas oportunidades, ¿no? Si no estamos muy atentos e intentamos volver a arrancar o potenciar el negocio que ya teníamos antes de la misma manera, pues es posible que algunos desaparezcan o se vean mermados o afectados, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, en esa crisis fue muy importante el elegir, ¿eh? Entonces nosotros elegimos primero como no puedes llegar a todo, pues elegimos primero poder tratar lo que eran temas tecnológicos, lo consideramos base. Había una gran amenaza que eran las redes sociales como canal para buscar empleo, porque eso significaba un cambio del modelo de cómo se buscaba empleo, pero consideramos que era demasiado emergente y demasiado inconcreto como para que eso se convirtiese a corto plazo en una amenaza. Y por tanto el foco fue la tecnología, que cambia mucho más rápido, y una vez tuvimos la tecnología, sí se entró como mercado en proteger y bloquear de alguna forma las redes sociales para que nosotros también pudiésemos aportar ese valor, ¿no? Ahí mismo también en esta misma línea está la empresa en sí misma, ¿no? En estos momentos son momentos de reinvención, ¿eh? Los momentos VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, dicen los expertos que ya no se pueden gestionar solo por la lógica, sino que es una combinación de lógica, de análisis con intuición. ¿Qué nos sucede? La lógica y el análisis la hemos potenciado empresarialmente muchísimo, la intuición se ha demonificado y no existe, ¿no? Y ahora nos encontramos con un mundo donde eso empieza a cobrar más certezas que nunca, ¿no? Y por tanto deberemos volver a reemprender. Y en ese proceso la empresa puede ser que tenga que reinventarse. Nosotros, por ejemplo, en los momentos de crisis, como nuestros clientes dejaban de contratar y lo que emergía eran despidos, pues construimos una serie de servicios basados en outplacement, donde a los clientes que iban a despedir, al menos les podíamos vender algo, que era una ayuda para facilitar el outplacement, el recolocar, el formar, el encontrar fórmulas de acompañamiento, ¿no? Evidentemente eso nos dio unos buenos ingresos, pero nunca fue capaz de compensar lo que caíamos por otro lado, ¿no? También es momento de reinventarse, ¿no? No solo, fijaos que esto era darle la vuelta a mi negocio, ¿no? Qué sé hacer y cómo puedo aplicar lo que sé hacer en los momentos malos, pero también para nosotros fue el momento, por ejemplo, de abrir la publicidad. Infojobs hasta ese momento era un site sin publicidad, no había ningún tipo de publicidad. Entonces lo que decidimos fue abrir ciertos espacios para banners y entrar en un mundo publicitario, ¿no? Dentro de esta misma línea de negocio y empresa hay algo muy relevante, ¿no? que es los momentos de gran dificultad. Son momentos donde vosotros como empresarios podéis aprovechar para unir y reconvertir, revolucionar vuestra organización. No hay nada como un mundo convulso a mi alrededor para que yo empiece a apreciar lo que tengo, ¿no?
y pueda darle una forma importantísima, ¿no? a un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo que en la época de crisis disminuyeron drásticamente, no nuestra empresa, sino en el mercado, las bajas laborales. En ese caso era por miedo, ¿no? Pero es curioso cómo el miedo actúa y hace que las organizaciones se transformen, ¿no? Nosotros aprovechamos esa crisis para revolucionar, para transformar lo que era. En ese momento introdujimos un concepto que era las personas en el centro, people-centric, que se llama ahora, es un concepto que habréis empezado a oír, people-centric. Nosotros en el 2009 ya decidimos poner como eje de la nueva forma de liderar y transformar la organización como personas en el centro. Y entonces empezamos a pensar en cómo trabajar para, si poníamos a las personas en el centro, lograr que nuestro barco, que nuestro negocio pudiese reflotarse y subir lo máximo posible, ¿no? Por tanto, momento de grandes oportunidades, como decía Xavi antes, para cambiar aquello de vuestra empresa que vosotros queréis, ¿no? Y sobre todo de unir al equipo, ¿no? Es un gran momento para eso, ¿no? Porque hay un enemigo, una situación convulsa alrededor, ¿no? El tercer eje, cuarto eje, hemos visto tres, hemos visto personas, liderazgo, negocio y empresa. Aquí también estaría el tema de la cultura, ¿no? El cuarto eje sería lo macro, ¿no? La economía a nivel mundial, ¿no? Claro, en esta crisis que vivimos, es una crisis que realmente está afectando a todo el mundo, ¿eh? La crisis del 2008 afectó a todo el mundo, pero en España se vivió espectacularmente mal por todas las políticas del ladrillo que se habían hecho en España, ¿no? En otros países el impacto fue bastante menor, ¿no? Evidentemente aquí, con la crisis del coronavirus, no todo el mundo lo va a vivir igual, pero sí que nos va a hermandar, nos va a conectar algo que es el hecho de la pérdida de personas, de vidas, ¿no? De sufrimiento, ¿no? Y que va a ser el mismo. Y evidentemente, yo creo que más que nunca se está poniendo de manifiesto, cosa que en el 2008 no fue tanto así, la interconexión de todos los negocios. Y no solo de todos los negocios, sino de todos los países, ¿no? Como la crisis, como hemos visto ahora, cómo al cerrarse las fábricas en China, podía empezar a producir un efecto de no resultado o de falta de producción aquí en España, ¿no? Entonces, eso en el 2008, por ejemplo, no fue para nada visible, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos delante es una fotografía muy clara de ese concepto sistémico, ¿no? Los países están ya interconectados, las economías están interconectadas y los negocios, ya sean verticales o no, también lo están, ¿eh? Si no, fijaos en SEAT, ¿no? Una fábrica que produce coches, ahora está produciendo respiradores, ¿no? Eso ya nos indica la flexibilidad que se está produciendo en el mercado, donde cada vez más los nichos desaparecen, ¿no? Porque cualquiera, si se lo plantea o las circunstancias que lo rodean son adecuadas, puede cambiar su modelo, ¿no? Pues en este modelo macro, lo primero que estamos viendo es un papel nuevo de preponderancia, ¿no? Los americanos están pasando a un segundo plano y están siendo los chinos, Asia, quien de alguna forma está liderando tanto en resultados de lucha contra el coronavirus como en ayuda, ¿no? Ese papel de líder mundial, ¿no? Pues indudablemente algún efecto va a tener en cómo hacemos las cosas cuando salgamos de esto, ¿no? Del mismo modo, también estamos viendo la fragilidad de la Unión Europea, ¿no? No hemos sido capaces de ponernos de acuerdo todavía como colectivo, no nos hemos dado cuenta de la importancia de ser un solo colectivo frente a un mundo globalizado, frente a grandes gigantes, a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que en los siguientes meses todavía viviremos nuevos roces en la Unión Europea frente a esta demanda de unidad, ¿no? Pero sí está diciendo algo, y es Europa tal vez no es tan Europa como nos creíamos y por tanto algo tendrá que replantearse después, ¿no? Y finalmente, como reflexión sobre el tema macro, lo que sí parece como muy evidente es que la recuperación va a ser mucho más lenta de lo que estamos temiendo, básicamente porque no sabemos el impacto, ¿eh? Quien diga que tiene una visión de cómo puede ser está mintiendo.
algo que está sucediendo es que en esta recuperación o hasta ese momento hay como una directriz también clara y es para poder sobrevivir. El recortar costes rápido está siendo y será fundamental en los siguientes meses para las organizaciones. Y fijaos lo que digo, recortar costes rápido, ¿no? Cosa que en la crisis del 2008, digamos que llegó de otra manera. Aquí la rapidez puede ser fundamental para poder sobrevivir, ¿no? Y yo creo que prácticamente todos los sectores, por no decir todos, se van a ver afectados por esta reorganización de los recursos, de las miradas, de la importancia, ¿no? Y por tanto, ¿quién se atreve a decir cómo será el mundo del futuro cuando emerja? Porque no lo sabemos. Yo no me siento capaz de ello, ¿no? Y para mí hasta aquí como el marco que pretendía hacer, ¿no? Dar como un marco de ideas, de cosas, y a partir de aquí pues abrir a vuestras preguntas, a vuestras sugerencias, a ver hacia dónde queremos dirigir o cómo queremos aportar en esta mirada.